Mm. Buenos días a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Marcia Madrid, bienvenidos a esta conferencia online de este, tenemos el día de hoy. La Organización Jurisprudencia del Trabajo les da la bienvenida para conversar sobre el poder disciplinario en la empresa privada. Nos acompaña desde Buenos Aires la doctora María Carolina Quevedo. Estamos muy complacidos y contentos de que nos acompañen hoy para ver de qué se trata esto del poder disciplinario de la empresa privada, cuál es el poder de dirección, por qué es tan bonito y tan interesante poder conocer y establecer los mecanismos que podamos tener para establecer esas relaciones, esas condiciones de trabajo. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Hola, doctora, buenos días. Gracias a la Organización Jurisprudencia del Trabajo por invitarme a participar en esta actividad del día de hoy, este, recordando siempre que nosotros como organización tenemos el compromiso de ayudar a las empresas y a los operadores de los recursos humanos a llevar lo mejor posible las relaciones entre las organizaciones y sus trabajadores. Y consideramos entonces que este aspecto sobre el poder disciplinario en la empresa privada pues puede resultar de interés y de muchísima utilidad dentro de las organizaciones. Muchísimas gracias por esta convocatoria y a los participantes, pues muchísimas gracias también por acompañarnos. Sí, Bueno, hay personas que tienen los micrófonos abiertos, por vamos a favor, buscarle, vamos cierran. Porque no apagué este. ¿Dónde se a apaga esta tratar de vaina? apagar los micrófonos para podernos escuchar mejor. Y también desear que la internet, la conexión sea amable con nosotros durante este ratico que vamos a estar juntos y tratando de conversar cualquier cosa. Bueno, seguimos conversando. Estamos súper interesados en saber. A los amigos de Alpena tienen su microfonito prendido, si lo pueden apagar, y cualquier cosa que quieran conversar, pues lo hacemos a través del chat. Gracias. Bueno, sí, Gracias. comenzamos. Que vamos a saber qué es ese poder de dirección. ¿De qué se trata cuando se habla del poder de dirección? Es una palabra fuerte, el poder de dirección, ese poder de control que tienen los empleadores sobre las relaciones de trabajo, de establecer cuáles son esas condiciones de antemano de la relación de trabajo que tienen con sus colaboradores, que está establecido legalmente, está acompañado, está justificado y acompañado por lo que dice la legislación del trabajo y la misma Constitución, en donde te establecen qué es el empleador y cuál es ese poder, vamos a decir, de control que tiene sobre la relación de trabajo y sus Sí, colaboradores. sí, evidentemente el poder de dirección ya viene garantizado desde el propio texto constitucional cuando determina la libertad que tienen las personas de dedicarse a la actividad y a realizar todo lo que esté a su real saber y entender en el ámbito empresarial. Entonces ya ese reconocimiento de la libre empresa viene estableciendo in situ el poder de dirección que tiene el empleador al establecer las condiciones de tiempo, modo y lugar sobre esa prestación de servicio. Si usted decide constituir una entidad de trabajo, obviamente usted con esa filosofía que va a ponerle la impronta a esa actividad, pues usted establecerá cuáles son los mecanismos y qué espera usted de los trabajadores, cómo va a organizar desde el punto de vista
de técnico, económico, administrativo, de servicio, de producción. Entonces, usted, en palabras sencillas, usted establece sus reglas de juego. Entonces, ya ese poder de dirección está de alguna forma dentro de sus facultades al momento de organizar la actividad a la cual se va a dedicar. Entonces, es una forma de reconocimiento en esa facultad que tiene el empleador de establecer las condiciones de tiempo, de modo y lugar en la ejecución de la labor, tanto desde el punto de vista económico, administrativo y obviamente de recursos humanos. Tenemos a varias personas conectadas. De principio podríamos utilizar en nuestro chat para saber qué posición tienen en la empresa donde prestan su servicio. Porque nos gustaría saber, bueno, esto va dirigido para que poder organizar, para que tengan esa visión para poder organizar el carácter funcional de la relación de trabajo dentro de la organización que prestan su servicio, o donde están teniendo las relaciones de trabajo en ese momento. Entonces, si quieren, pues pueden ir interviniendo en el chat para decirnos, mira, qué posición están en su establecimiento, en su entidad de trabajo, en su empresa. Sí, nosotros en nuestro ordenamiento jurídico tenemos unas ciertas bondades que quizás no hay en toda la región latinoamericana, ¿no? Eh, Nosotros no tenemos ninguna limitación legal en cuanto a el poder de dirección. Obviamente el poder de dirección está limitado por el contexto tanto constitucional como legal, pero al momento de la materialización de ese poder de dirección, que uno de los instrumentos que encontramos es el propio reglamento interno de empresa, que en algunos países se llama reglamento interior de empresa. Nosotros lo conocemos en nuestro país como reglamento interno de empresa. En Venezuela tenemos una gran ventaja, que sería que el empleador puede redactar unilateralmente su reglamento interno y no interviene de manera activa la parte de los trabajadores, ni se requiere la aprobación por parte del ente administrativo, es decir, de la Inspectoría del Trabajo. Eso no es así en todos los países de la región, porque en muchos países se requiere primero que el reglamento interno, como ese instrumento en el cual se materializa ese poder de dirección, se requiere que sea redactado de forma conjunta entre el patrono y los trabajadores, e incluso algunos países requieren la intervención del sindicato, ¿ok? Y no, en nuestras normas internas, nuestro ordenamiento jurídico venezolano, no existe esa limitación. Y como les decía, hay otros países que requieren que sea notificado y que sea presentado, igual como se presenta la convención colectiva, que debe ser homologada por el inspector del trabajo para que tenga ese impacto y esa vigencia a partir de ese momento. Tiene la vigencia la convención. Lo mismo aplicaría para el reglamento interior de empresa en otros países
les decía, nosotros en Venezuela no tenemos esas exigencias y eso favorece en que en que cada empresa pues tenga la posibilidad de contar con un instrumento tan importante como es el reglamento interno. ¿Cuáles serían los límites de ese poder de dirección del patrono que estaría de la mano con el poder disciplinario? Pues el límite estaría en las propias leyes, o sea que no podrían incluirse normas que vayan en detrimento de los derechos individuales de los trabajadores, que sean normas discriminatorias, pero en principio lo relacionado con la operatividad de la entidad de trabajo, pues estaría libremente en manos del empleador establecer las condiciones de tiempo, de modo, lugar, de forma en que él considera necesario para el alcance de los objetivos que se ha planteado a través de esta entidad de trabajo. ¿Ok? Entonces tenemos, doctora, que el reglamento interno es básicamente el ejercicio discrecional de ese poder de dirección que tiene la empresa sobre las relaciones de trabajo. Es poner las reglas, establecer las reglas de la prestación del servicio, dónde se presta el servicio, cómo se presta el servicio y cuáles son este desarrollo normal de la relación de trabajo entre la empresa y sus colaboradores. Sí, ¿Cómo establecerlo? Pues es un catálogo, es un catálogo donde se establecen, donde se reducen esas normas, esas líneas, eso que el empleador quiere que se presente como conducta y las consecuencias de ello hacia sus colaboradores y sus trabajadores. sí, indiscutiblemente que cada organización tendrá sus particularidades, ¿no? Al momento de redactar su reglamento interno, ¿no? ¿Por qué? Porque dependiendo del objeto mercantil que tenga cada una de las organizaciones, las particularidades, su misión, su visión, sus valores, obviamente todo eso va a estar plasmado en su reglamento interno de empresa. Yo he visto, por ejemplo, convenciones colectivas. Tú sabes que los trabajadores les encanta tener su librito con la convención colectiva doblada en el bolsillo del pantalón. Sí. Eh, Me ha tocado revisar convenciones colectivas donde al final de la convención colectiva viene el reglamento interno de la empresa, ¿no? Una forma de asegurarse de que cada trabajador conoce su convención colectiva y conoce su reglamento interno de empresa, ¿no? Me habían preguntado si eso era necesario, ¿no? Porque para el que no conoce podría pensar, bueno, es que para yo tener un reglamento interno de empresa necesito una convención, el reglamento está dentro de la convención y siempre le explicaba, no, fue una estrategia de la organización para darle un poco de mayor impacto al reglamento interno al fundirla en el mismo librito, la convención interna y el reglamento interno, ¿no? Es una forma de divulgación. Pero si dentro de su entidad de trabajo usted no tiene convención colectiva porque ni siquiera tiene sindicato, usted perfectamente puede redactar un reglamento interno de empresa. Recuerden que el reglamento interno, véanlo como un instrumento que
puede facilitar, y de hecho así lo hace, el desarrollo de las relaciones laborales. Y más aún en un momento en que tenemos una inamovilidad perpetua, prácticamente a favor de los trabajadores, y que los trabajadores, no todos, pero sí una porción importante, ha interpretado esa inamovilidad como impunidad. Entonces, pretenden hacer dentro de las organizaciones lo que quieren, e incumplir con las normativas, y a veces hasta tienen actitudes que irían en contra de lo que sería la paz laboral, retadora, insolente con los supervisores, con los propios compañeros. Entonces aplican situaciones que están en líneas muy delgadas de acoso laboral contra superiores e incluso propios compañeros. Y yo creo que es una necesidad dentro de las organizaciones contar con un instrumento que me permite mantener en orden la casa. O sea, igual que en los colegios hay normas, ya desde chiquitos los niños se acostumbran a un horario, al uniforme, a una serie de disposiciones, y que lo que buscan es mantener la paz entre los alumnos. Es lo mismo, exactamente lo mismo dentro de las empresas, con la diferencia pues que aquí no estamos con niños, sino con adultos, y la verdad que debería ser hasta muy solamente a título de recordar las normas de convivencia, ¿no? También tenemos en los edificios los documentos de condominios que regulan la convivencia. Entonces, el reglamento interno lo que busca es eso, ¿ok? Claro, fíjese lo que está diciendo la doctora. El reglamento es un instrumento importantísimo, un instrumento necesario. ¿Por qué? Porque a pesar de que la ley establece esos lineamientos, esas normas a seguir en cuanto a la conducta del trabajador, cuando habla de las condiciones, mucha gente se pregunta cómo ahora mismo puedo aplicar esas sanciones que establecen la ley. Poner en práctica en ese reglamento aquello que nos da origen a esta conferencia, el poder disciplinario. ¿Qué es ese poder disciplinario? Es donde la empresa establece cómo materializar dentro de la conducta del trabajador los procedimientos para que se cumplan las funciones, para que si acaso hay una violación de la conducta del trabajador o de la ley, entonces, ¿cómo lo llevo al final? A una sanción disciplinaria. Tiene que establecerse los procedimientos, la comunicación, tiene que ser la sanción final, que puede ser, bueno, dependiendo de la gravedad de la falta que haya cometido el trabajador. Y eso es importante tenerlo establecido para poder buscar inmediatamente. Así como estaba diciendo ella, el trabajador con su convención colectiva en el bolsillo te dice, mira, aquí están estos beneficios. Por otra parte, el patrón no tiene su instrumento para decir, mira, aquí establecimos cuál es el procedimiento disciplinario dependiendo de la conducta realizada por el trabajador, que es violatoria de la ley, y estas son las consecuencias. Y ya de antemano los trabajadores lo saben. Me gustaría saber, ustedes que vi que casi todos trabajan en el área de recursos humanos, de talento humano de sus empresas, ¿tienen reglamento interno allí? ¿Cómo lo utilizan, lo ejecutan, cómo lo tienen en sus Sí, entidades de trabajo? y también, doctor, algunas veces hay reglamentos internos dentro de las organizaciones como documentos que se han quedado desfasados en el tiempo y no los ponen en práctica. O sea, es posible
que existan, pero no lo utilizan. Entonces, también eso sería desaprovechar un instrumento de esa envergadura. ¿Por qué? Porque al final, si bien es cierto que para yo poder desincorporar a un trabajador, yo necesito la participación de la Inspectoría del Trabajo. Cuando yo tengo un reglamento interno y está documentado correctamente la falta cometida por el trabajador, obviamente estoy en una mejor posición que si no lo tuviese. ¿Por qué? Porque en mi reglamento interno, como usted dice, yo tengo un procedimiento donde ese procedimiento se respeta el derecho a la defensa, se documentan si son las amonestaciones, entonces son documentos privados que tienen valor a la hora de una valoración, bien sea administrativa o judicial. Entonces, el reglamento interno se constituye en un elemento que me apoya al momento que yo vaya a solicitar una actuación de la administración, porque evidentemente, aun cuando el trabajador haya cometido una falta que sea constitutiva de un despido justificado, aunque esté plenamente comprobada la falta, recuerden que yo no lo puedo despedir y yo necesariamente tengo que acudir a la Inspectoría del Trabajo para solicitar la autorización de despido de ese trabajador. Pero cuando ya yo voy a la inspectoría para solicitar la autorización y llevo el caso debidamente soportado, comprobado, las posibilidades de que me nieguen la solicitud son menores. ¿Por qué? Porque ya yo llevo todas las pruebas, ya yo llevo todo, como decimos, ya está blindada la falta, está comprobado el hecho y le respeté el derecho a la defensa, es proporcional a la sanción con el hecho realizado o la omisión del trabajador. Entonces, recuerden que en mi reglamento interno siempre va a tener como límite lo establecido en la ley. Entonces, si la ley tiene unas causales de despido, pues obviamente en mi reglamento interno yo tengo que vincular los incumplimientos del trabajador con esas causales y debo de respetar la proporcionalidad de la sanción, ¿ok? No puede ser arbitrario ni de parte del empleador ni de parte de los supervisores, y el reglamento interno yo lo considero que minimiza la arbitrariedad de parte del personal Así supervisorio. es ¿Ibas a porque es decir más algo? fácil con ese instrumento identificar cuál es esa falta o qué gravedad o qué estado de gravedad tiene. Puedo identificarlo porque ya tengo ciertas conductas preestablecidas dentro de las funciones, dentro del ámbito de trabajo, ya la tengo ya preestablecida, ya yo puedo identificar, mira, si es una falta grave, si es una falta leve, cómo puedo proceder en este caso, pues si es una falta leve, un llamado de atención, cómo establezco, cómo materializo ese llamado de atención a través de una amonestación, que es una amonestación verbal, escrita, o sea, se establece ese procedimiento y es más fácil para el supervisor poder identificarlo y poder materializar el procedimiento. Y es importantísimo establecer dentro de cada entidad de trabajo las particularidades que tenemos dependiendo de qué prestación de servicio tenemos. Estamos en una oficina y somos administrativos, estamos en una fábrica. De cada uno va a tener una particularidad y
identificar cada una de esas conductas y poder materializarla dentro del procedimiento hace que sea más fácil, porque una de las cuestiones importantes que hay que establecer es la inmediatez. Es decir, la ley establece ciertos lapsos para poder actuar. Yo no puedo esperar, no, que eso pasó hace 15 días y ahora es que no, tiene que haber un procedimiento que me permita, a partir del momento del conocimiento de la comisión de la falta o de la situación, poder establecer qué clase de falta es y cómo voy a actuar. ¿Para qué? Para poder tener esas herramientas y esos elementos en el caso de que yo necesite ir ante la autoridad del trabajo y solicitar un procedimiento de calificación de despido. Es un instrumento, una herramienta súper necesaria. Nosotros siempre consideramos y siempre sugerimos que todos deben tenerla. Algunos piensan, bueno, no, la ley es suficiente. No, porque en No, el momento en que te encuentras frente a la situación de la comisión de aquella falta y te vas nada más al texto de la ley, te pones a pensar, ¿qué hago ahora? Aquí lo tienes ya identificado y ya puedes proceder inmediatamente a partir del conocimiento de esa comisión o de esa situación, cómo voy a actuar, cómo voy a actuar y cómo voy a responder delante de los colaboradores institucionalmente frente a estos hechos que ocurrieron, con las personas que están involucradas y con el resto, que también es importante fíjate, porque se supone que a estas alturas todos deben conocer cuál es ese procedimiento. fíjate, por Diga, ejemplo, el reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, recuerden que está vigente, establece el incumplimiento del horario. Entonces te dice, hay un artículo que te señala que el incumplimiento en 4 oportunidades del horario de trabajo constituye una falta grave al contrato de trabajo. ¿Ok? así es, Entonces, ya el reglamento te está diciendo la causal, que es el incumplimiento del horario de trabajo, y que necesitas que sean 4 en el transcurso de 30 días contados desde el primer retraso. Pero en ese interín, tú como empresa puedes hacer algo, porque a lo mejor el trabajador desconoce la norma. Entonces, el claro, trabajador te llega tarde un día. Bueno, le preguntan, porque qué pasó, bueno, un retraso, no sé qué. Ah, bueno, pasa. ¿Ok? Ya viene en la misma semana otro retraso. Oye, ya llevas el 50% de la falta. Yo ahí haría un llamado de un recordatorio, por ejemplo, y lo podría tener estipulado dentro de mi reglamento interno. Te estoy dándote un recordatorio, porque a lo mejor tú no sabes que 4 inasistencias en el transcurso de 30 días constituyen una falta grave a las obligaciones que impone el contrato de trabajo, que a su vez es constitutivo de un despido justificado. ¿Ok? Ya cuando el trabajador me tiene las 3 inasistencias o los 3 retrasos, o sea, no es inasistencia, un retraso en el cumplimiento, o podría tener una inasistencia, que también es un incumplimiento del horario. Entonces, ya yo ahí tendría otra actitud, yo ahí sería más proactivo y decirle al trabajador, acuérdate que existe esta norma y estás con un 75%, o sea, una más y se constituye una falta grave. Entonces, así. el reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo solamente te da el incumplimiento del horario y la condición, que sean 4 incumplimientos, y no te dicen los detalles que tú como empleador puedes, este, porque, bueno, si es un patrono que quiere salir de un trabajador, entonces no le dice nada para que cuando llegue al cuarto ya solicita la calificación, Así es. pero ese no es el deber de las relaciones laborales, ¿ok? O sea, yo pienso que las relaciones laborales
y por algo tú contrataste. A mí, la verdad es que quizás eso amerita otra conferencia, pero o sea, a veces me sorprende que las empresas contratan a los trabajadores y al mes quieren salir de él, rápidamente quieren salir de él. Entonces yo te digo, pero si lo acabas de contratar, lo que falló fue tu proceso de reclutamiento y selección, ¿sabes? Así O es. sea, no contrataste correctamente, no. Sí, es verdad a veces que el trabajador lo que quiere es ingresar y después se porta mal, pero si tú tienes, o sea, si tú manejas y tú sabes cómo lograr y eres un buen líder y lograr que la gente esté dentro de la organización por convicción y no porque, bueno, yo necesito el 15 y el último, o sea, ahí hay muchas cosas interesantes que debemos de aprender a manejar, pero eh, yo pienso que el reglamento es una tremenda ayuda para el manejo de las relaciones internas de los trabajadores. Vas a establecer el tema de los horarios, los procedimientos, el cumplimiento del código de vestimenta, cuál es el orden en el tema de, por ejemplo, cuando van a solicitar un permiso, el tema de las licencias, cuáles permisos son remunerados y cuáles no son remunerados, porque no toda esa información la tenemos en la ley orgánica. Por ejemplo, el patrono, nos atenemos a la ley y cuando el trabajador tiene la licencia de paternidad, la norma dice que le corresponde al seguro social, al sistema de seguridad social, pagarlo. Cuando el trabajador va al seguro social, el seguro social dice que es el patrono el que lo tiene que pagar porque él no tiene ninguna disposición que lo obligue a pagarlo. Entonces el trabajador dice, bueno, si no me lo paga el patrono, no me lo paga el seguro social, entonces no lo tomo, pero es que la licencia de paternidad es en beneficio del bebé recién nacido, ¿entiendes? Entonces no puedes renunciar al derecho, porque además se impone sobre esa disposición el bien jurídico tutelado de la alumna y es el cuidado y atención de ese bebé recién nacido. Entonces, el reglamento interno de la empresa podría establecer que si bien es cierto que la ley establece que será el sistema de seguridad social, la empresa comprometida con su trabajador cancelará la licencia de paternidad en base al salario básico, por ejemplo, durante los 14 días de licencia. Entonces, ya ahí tú tienes una disposición que te va a llenar un vacío entre una normativa. Por eso yo veo con muy buenos ojos el implemento de un reglamento interno de empresa. Y aparte de que establece una uniformidad de procedimiento frente a casos similares y limita la subjetividad. Eso es importantísimo. Frente al mismo caso no puedo tener actuaciones o respuestas distintas, ya Claro. sea la gravedad o ya sea la situación. Entonces siempre me manejo con una uniformidad que es el procedimiento frente a este supuesto. Entonces así voy a actuar y ya no tengo que estar pensando, me voy directamente a mi reglamento. ¿Qué dice el reglamento acá? Ah, los permisos que se otorgan remunerados son estos. Y cada vez que recibo la solicitud, pues ya sé cómo actuar. Es un tema de organización y de labor eficiente, que es lo que nos va a impulsar este reglamento. Por eso es que siempre decimos que es necesario tenerlo, establecer ese procedimiento disciplinario, esas condiciones de trabajo, inclusive los beneficios que tienen nuestros trabajadores y nuestros colaboradores dentro de la empresa, que también es importante tenerlo ya previamente establecido para determinar la naturaleza jurídica de cada uno. Funcionalmente es muy, muy importante. Y aparte de eso, pues innovar, pues incorporar aquellas cosas que tal vez no están establecidas específicamente dentro de la ley, pero que la dinámica, la actualidad nos empuja a tenerlo. O sea, cómo establecer cuál es la nueva dinámica o la nueva visión que tenemos
como empresa, qué es lo que queremos, a dónde queremos llegar, nuestros valores institucionales, cómo es la prestación del servicio que ya no es la tradicional, lo presencial, los ajustes de horario, toda esta nueva dinámica que los tiempos nos están impulsando a ir hacia allá, a tenerlo perfecto y previamente establecido dentro de nuestros reglamentos, dentro de nuestras normas. Es así, es así. Por ejemplo, con lo que tú estás diciendo de incorporar los temas que ni siquiera han estado legislados, sería un punto interesante el teletrabajo, por ejemplo, porque todavía en Venezuela no hay una legislación sobre el teletrabajo. Ya otros países, aquí en Argentina, hay normativa en España, en Uruguay, en México y Venezuela no. Entonces, en mi reglamento interno yo podría tener toda una serie de normas que me regulen esa prestación de servicio a distancia, bajo la modalidad de IT, a través de tecnología de información. Inclusive, doctora, es bueno que los participantes que nos acompañan hoy sepan, la jurisprudencia no tiene sindicato porque no tiene más de 20 trabajadores, pero nosotros tenemos un reglamento, bueno, nosotros, porque sí me sigo Claro que considerando sí, parte doctora, claro que de sí. la organización, pero Todavía lo es. nosotros siempre hemos tenido un reglamento interno de empresa y dentro del reglamento interno hay un capítulo sobre el tema económico, hay un capítulo sobre las promociones y ascenso, lo relacionado con el trámite de los permisos del trabajador, cuál es la documentación que se requiere, por ejemplo, para disfrutar de la licencia por matrimonio o el permiso de función de familiar. Entonces, no tienes una convención colectiva, pero tienes un reglamento interno que abarca no solamente el tema conductual, sino también información relacionada con los derechos de los trabajadores desde el punto de vista económico. Hay un capítulo relacionado con la seguridad y salud en el trabajo y las obligaciones del trabajador. Para mí, o sea, un reglamento interno tiene que tener un capítulo especial de seguridad y salud, porque un incumplimiento del trabajador en materia de seguridad y salud que ponga en riesgo no solo su vida, sino la vida de los demás compañeros de trabajo y que sea constitutivo. Fíjate que como causal de despido justificado hay dos relacionadas con la seguridad y salud. Y entonces que un trabajador me ponga en riesgo o se ponga en riesgo él o a sus compañeros, o sea, eso para mí es gravísimo y me voy corriendo ese mismo día a la inspectoría a solicitar la autorización para su despido justificado. Entonces, en materia de seguridad y salud, o sea, ahí no hay medias tintas y todo el trabajador, desde el proceso de la entrevista, ustedes como personal de recursos humanos, tienen que resaltar el compromiso que tiene la empresa con la seguridad y salud. Entonces, desde eso se ve plasmado en el reglamento interno de empresa. ¿Ok? Así es. Aquí tenemos una pregunta, doctora, que estamos aquí Sí. ya, así que al límite de nuestro tiempito dice, buenos días, doctora Quevedo, si el reglamento existe y el trabajador es discapacitado, pero no cumple con el horario de trabajo, da lugar que él mismo por su condición lo incumpla. Se niega No, a firmar, me imagino que esta persona se niega
a firmar las amonestaciones? Nos pregunta la amiga Miriam. O sea, una cosa que el trabajador tenga una limitante y una discapacidad, y otra cosa es el incumplimiento del reglamento interno, ¿ok? Porque, o sea, el horario de trabajo no puede verse afectado por tu discapacidad. Entonces, vamos a decir, el código de vestimenta, vamos a decir que de repente en mi exigencia es que yo trabajo, o sea, la empresa es, no sé, un hotel 5 estrellas, donde el personal y las damas de recepción y de atención al cliente, al huésped, debe tener uniforme. Y el uniforme incluye taller y tacones, zapato de vestir cerrado con tacones. Y la persona, la trabajadora que tiene una discapacidad no puede usar tacones porque tiene una limitación y no puede por un tema de los metatarsos, qué sé yo, y no puede usar tacones. Obviamente habrá una excepción en el uso de los tacones. Se buscará un calzado adecuado y que le brinde su comodidad, pero en ese caso específico es porque es un tema de salud del trabajador. Pero ese hecho del calzado que debe estar de acuerdo a sus capacidades físicas, ergonómicas y para su prestación, es diferente al cumplimiento del horario, por ejemplo. O sea, que esa trabajadora no cumple el horario porque tiene problema del calzado. O sea, una cosa no tiene que ver con la otra. ¿Entiendes? Entonces, para yo poderte darte mejores luces, tendría que saber uno cuál es la discapacidad que tiene y cuál sería el incumplimiento, pero a modo general, si el incumplimiento del reglamento está relacionado con la limitante que tiene, muy probablemente tendríamos que tener un tratamiento diferente, ¿ok? Pero si es un aspecto que para mí el hecho de que no puede usar tacones por una cuestión física, patológica que tiene en los pies y no puede usar tacones, no lo inhabilita para cumplir el horario de trabajo, por ejemplo. ¿Sí me sé explicar? ¿Usted me entendió, doctora? Sí, sí, claro, y que también es importante y es también necesario saber cuál es el caso en particular. La ley no, la ley, hay una ley para trabajadores con discapacidad y en ningún momento da una licencia o da un permiso a que los trabajadores incumplan las condiciones de trabajo. Lo que esta ley busca es la inserción, es que se Y que se incorpore al criterio de ajuste, producción y y que se ojo, ajusten. y que se ajuste a las capacidades residuales que tiene el trabajador. Porque Exactamente. obviamente, si tú tienes un trabajador que tiene una limitante, entonces el trabajo y el cargo que va a desempeñar tiene que estar acorde con su limitación, ¿ok? Pero, por ejemplo, eso no lo exime de usar el uniforme, por ejemplo. Ni el incumplimiento de las funciones. Es la evaluación del sitio de trabajo. Mira, hay muchas escaleras y la persona tiene una discapacidad motora, o es atención al público y la persona tiene una discapacidad intelectual. Entonces, allí sí tienes que evaluar el caso en particular. Sin embargo, ya eso no le da un permiso general, una licencia general. Voy a incumplir las funciones por las que fui contratado porque tengo una discapacidad. Eso es una excusa. Lo que tienes que evaluar es
dónde está prestando el servicio, cuál es la evaluación del sitio de trabajo y sus funciones que sean adecuadas a su discapacidad. El horario, la vestimenta, las mismas normas de comportamiento y conducta frente a sus otros compañeros y su trabajo tienen que ser para los cuales está capacitado la persona y para lo cual fue contratado. No puede excusarse de que yo tengo una discapacidad y ahora entonces voy a trabajar mediodía. Porque bueno, porque yo tengo una discapacidad auditiva. O sea, no, tiene que ser desde el momento que la persona se incorporó al sitio de trabajo, una evaluación en el puesto, una evaluación en sus funciones y en sus capacidades para la prestación del servicio. Ya la persona debería pues adaptarse al reglamento interno y a las condiciones de trabajo que da la empresa. No Claro, tiene porque un permiso especial para ello. diferente sería, doctora, si, por ejemplo, el trabajador este, tiene alguna patología y no puede estar mucho tiempo sentado, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, el horario de trabajo es de 8 horas y la persona no puede estar las 8 horas sentada. Entonces, ahí, desde el momento de la contratación, entonces ya tú, mira, por un informe médico, por una evaluación del médico se estipula que esta persona el máximo del tiempo que podría, bueno, pero ahí hay un cumplimiento de una jornada especial, pero no es el incumplimiento del reglamento interno, sino que por las condiciones particulares de esta persona ya no puede elaborar 8 horas, sino solamente máximo, vamos a decir, como los call centers, 6 horas. Pero ya eso tú lo pactas desde la relación. O si es una discapacidad sobrevenida, pues bueno, ajustas la jornada a las competencias que tiene la persona. ¿Ok? Pero eso es parte de la dinámica de las relaciones laborales. Sí, así es. Miriam nos dice que la persona tiene una discapacidad de movilidad neuromusculoesquelético. Tiene un horario especial de 8 a 4, pero aún así lo incumple. Entonces digo, o sea, hay Ah, que no, ves, evaluar el caso en particular. ves, Pero ahí, ya ahí algo te está diciendo, que capaz, ujú, porque si la jornada ya está reducida y con todo y eso incumple, entonces ya ahí tú estás viendo que hay otra cosa, ¿ok? O sea, no conozco eh, y uno no puede formular juicios de valor sin tener toda la información, así pero es. muy probablemente yo involucraría en ese caso al comité de seguridad, al médico ocupacional que me diga, mira, esta persona no me está cumpliendo el horario porque producto de la discapacidad que tiene musculoesquelética o si es porque se está aprovechando de esa condición para incumplir, pero que un médico me lo defina, ¿sabe? Y en función Así de eso, entonces ahí activo yo mis alarmas. Y siempre diciéndole al trabajador, o sea, yo estoy preocupada por tu salud y estos incumplimientos para el horario es un tema físico o esto es algo que puede ser abordado de otra manera. Pero siempre primero evaluando la parte física, ¿ok? sí, que hay que ver el caso en particular para el mejor abordamiento de él. Bueno, no sé si ustedes quieren intervenir, los que están acá acompañándonos, tienen otra pregunta, ya estamos, bueno, pasaditos un poquito creo que de la hora, para ver sus impresiones, les había comentado, había preguntado antes si tenían reglamentos internos en sus entidades de trabajo, esto, bueno, para ir buscando el cierre y como a suerte de unas conclusiones de lo que hemos comentado en el día de Antes de hoy. finalizar, por ejemplo, doctora, que le decía yo que el reglamento probablemente no tenga disposiciones que regulen el tema de
el teletrabajo. Pero, por ejemplo, si ya yo tengo mi reglamento interno y producto de la pandemia implementé el teletrabajo y todavía tengo trabajadores bajo esa modalidad. Aquí en Argentina se estila mucho. Se mantuvo el trabajo híbrido, ¿no? 2 días presenciales, 3 días a distancia. Entonces, si eso sigo aplicando post pandemia, en mi reglamento interno yo podría incluir normas que me regulen el tema del teletrabajo. Por ejemplo, que el teletrabajo es voluntario entre las partes, ¿ok? La reversibilidad, que puede ser que empecemos con teletrabajo, pero después queda abierta la posibilidad de la reversibilidad, regular el tema de la desconexión, regular el tema del contrato de trabajo, que además de reunir todos los requisitos que señala el artículo 59 del decreto ley, pues también se pueden incluir disposiciones específicas bajo esta modalidad relativa a cómo va a ser la evaluación del teletrabajador, cómo va a ser el tema de la desconexión del trabajador, la jornada de trabajo, cómo la empresa va a hacer la contribución de los gastos, tanto de luz, de internet, de ese trabajador, cómo se va a hacer la fiscalización, porque obviamente el patrono también, si va a tener o puede tener el derecho de visita, respetando siempre la inviolabilidad del domicilio del trabajador, pero la lógica es que vea el área en el cual el trabajador va a prestar servicio, el tema de la dotación de los equipos, la capacitación de ese trabajador que va a estar a distancia, toda esa información necesaria para este tipo de modalidad de trabajo perfectamente la puedo incluir en mi reglamento interno, doctora. Importantísimo, importantísimo, porque este es un área, por lo menos acá en Venezuela, inexplorada, a pesar de que muchos se han visto obligados por la circunstancia, por la pandemia, por la situación económica, de la movilidad, en fin, se han visto obligados pues a establecer este mecanismo nuevo del teletrabajo y muchos lo están haciendo de manera empírica. Pues, como vayan sucediendo las cosas, pues entonces voy estableciendo esos procesos y lo importante de ya tenerlos establecidos. ¿Cuándo opera el teletrabajo? ¿Cómo puedo retornar a mi presencialidad? ¿Cuáles son todas estas condiciones establecidas? Si puedo flexibilizar una jornada o no, dependiendo de la prestación del servicio. Y es una de las cosas importantes que hay que identificar, creo yo, cuando se elabora el reglamento interno, es esa averiguar, ir al sitio de trabajo en cada uno de nuestros puestos y ver cuáles son nuestras realidades. La realidad de la entidad de trabajo es importante a la hora de establecer estas condiciones. Y quedan, pues, por supuesto, establecidas y nos ayudan, pues, a facilitar el proceso a la hora de establecer estas nuevas relaciones de lo que puede seguir siendo el desempeño en el trabajo, por ejemplo. Nos está Fíjate preguntando que, por acá. mira, antes de que Ajá, leas dígame, la dígame. pregunta, hace unos días, del chat del colegio, porque después de más de 40 años seguimos siendo los amigos del colegio, uno de los compañeros me preguntaba que por producto de la pandemia habían hecho teletrabajo y que ahora la empresa, que es una telecomunicadora, les estaba pidiendo que volvieran a la modalidad presencial de carácter obligatorio. Y entonces estaba súper molesto porque obviamente se acostumbraron 2 años a trabajar desde casa y volver a la presencialidad generó mucho ruido.
Y yo le decía, pero acuérdate que el trabajo a distancia surgió por el tema de la pandemia. Una vez superada la pandemia, pues tardaron mucho en volver a la presencialidad, porque la causa que originó el teletrabajo ya fue superada y eso no está estipulado en tu contrato de trabajo, ni tienes un reglamento interno y tu compromiso desde el momento que que te contrataron fue la presencialidad, ¿entiendes? Ni siquiera la posibilidad de un trabajo híbrido. Y me decía que la gente estaba muy molesta, o sea, que me habló de la paz laboral, que no sé qué. Yo le decía, epa, pero una cosa, yo te entiendo perfectamente todo, pero legalmente este es el escenario que tienes. Claro, evidentemente esto obedeció a una realidad que llegó de forma pues muy introspectiva. La pandemia tomó a todo el mundo por desprevenido. Y bueno, continuar con nuestros procesos productivos, porque la paralización total fue un caos. Efectivamente, la ley venezolana nada establece con respecto a esa modalidad y eventualmente deberían establecerse las reglas legales para la prestación de ese servicio. Sin embargo, para muchos resultó una ventaja y para otros también la presencialidad de su gente es necesaria. Entonces, tenerlo ya establecido para los que lo tenían como una realidad por ese periodo de la pandemia y establecido en su reglamento interno es importantísimo porque puedo establecer, sí, cómo serían las condiciones de retornar a la presencialidad, porque ya me imagino que las personas que estaban en esas circunstancias pues atendían a los niñitos, atendían la casa, pues y regresar pues a la presencialidad a las 8 horas pues les genera un inconveniente, pero a usted lo contrataron en otras condiciones. Entonces, sí, tenerlo ya establecido pues va a ahorrar una cantidad de predicamentos y de preguntas. ¿Y ahora qué hago? Correcto. Es importante. Nos pregunta Gabriela, dice, hola, buen día, bastante interesante la conferencia, estoy nueva ejerciendo en recursos humanos y en la empresa en la que estoy es pequeña y no tenía ningún tipo de reglamento. Estoy, ya va, acá se me movió. Estoy poco a poco desarrollando. ¿Qué me aconseja que debe ser indispensable? Pues ella está empezando a establecer pues esas condiciones de trabajo. Nos pregunta qué debe tener en principio su reglamento interno. Bueno, doctora, usted ¿Cómo hizo debería uno ella? hace poco, dígale. Sí, fíjate, importantísimo identificar, bueno, todo, dentro, antes, cuáles son las condiciones de la prestación de servicio. El reglamento interno, en nuestro juicio, debería tener, en principio, lo que es la visión y la misión de la empresa. ¿Quiénes son? ¿Qué hacemos? ¿Y cuáles son nuestros objetivos? ¿Cuáles son los valores institucionales? ¿Por qué? Porque de allí va a depender y va a iniciar lo que sería la relación con nuestros colaboradores. Y luego, bueno, por supuesto, nosotros lo hemos trabajado de manera metodológica como una codificación de cómo se presta esa relación de trabajo. En principio, el ingreso, cómo sería el ingreso a la entidad de trabajo, pues la selección, la prestación de servicio en las funciones, luego serían los beneficios que contarían los trabajadores, la prestación de servicio inicialmente que tenga que ver con los permisos, con el desarrollo de la virtualidad, el comportamiento, la ética en el trabajo y finalmente pues teníamos los procedimientos disciplinarios y las condiciones de salud y seguridad en el trabajo. Esas son de las cosas que básicamente más o menos desarrolladas deberías tener. Prestación de servicio, como decía, la jornada de trabajo, los beneficios, los procedimientos disciplinarios y la seguridad y salud en el trabajo, que es muy importante que lo establezca por lo que ya comentamos de que la prevención es importantísima. Mira, Gabriela, y en tu contrato de trabajo, yo incluiría una cláusula donde señale
que la empresa cuenta con un reglamento interno de empresa y que forma parte del contrato de trabajo y que su incumplimiento dará origen a las sanciones con él establecidas. O sea, que ya desde que se inicia la relación laboral, el trabajador sabe que tiene un reglamento interno que debe, por ese poder y el ejercicio que tiene el patrono, producto de la subordinación que tiene el trabajador al ingresar dentro de la empresa, entonces el reglamento interno de empresa forma parte de su contrato de trabajo y cualquier falta o incumplimiento acarrea las sanciones en él establecidas. Cosa que de entrada ya el trabajador sepa que lo menos que espera el patrono de él es que ajuste su conducta y su prestación de servicio a la normativa que regula dentro de la empresa. Pedro nos preguntó, un trabajador es amonestado y él mismo no quiere aceptar ni firmar la amonestación. ¿Puedo hacer un acta donde se indican las causales de la amonestación y también indicando que el trabajador no quiso firmar? Y buscas a 2 testigos. Ojo, los testigos de que dan fe de que el trabajador no quiso recibir la amonestación. Los testigos no van a decir que sí, que cometió la falta, que no. Los testigos solamente dan fe de que el trabajador se negó a recibir la amonestación escrita. Más nada. No se meten con que si cometió la falta, y eso se lo tienes que explicar a los testigos, porque la gente le dice, no, pero es que yo no lo vi que él haya cometido, no, yo no me quiero meter en eso, no, señor, ustedes lo que va a hacer fe es que no quiso recibir la carta y que sean testigos del mismo nivel del trabajador, de la misma, de contemporáneo con las funciones, porque si buscas a un gerente, entonces dicen, ah, no, porque era gerente, entonces está a favor de la empresa. No, no. O sea, del mismo nivel del trabajador y que los testigos sepan que de lo que va a dar fe es de que no quiso recibir la amonestación, más nada, no ni de la falta ni de si cometió o no la falta, no, solamente que no la quiso recibir. Exactamente, y eso te va a servir, les va a servir como los elementos que se van a presentar para acompañar la solicitud de calificación de despido, si ese es el caso en la Inspectoría del Trabajo, porque serían como los elementos de prueba de la Claro, un documento privado. un documento privado Y que va a ser valorado como un documento privado. No va a influir en la estabilidad del trabajador, porque para eso está la participación del funcionario. El funcionario es el que determina si está comprobada o no la falta. Y esto es un elemento probatorio y se valora como un documento privado. exactamente. Y estas personas lo que van a justamente es a dar fe de que no está la firma del trabajador por la razón de que él se negó. Corresponderá con otros elementos asociados a la falta que haya cometido el trabajador poder demostrar en la sede de la Inspectoría del Trabajo que efectivamente hay una causal de despido y bueno, que el funcionario junto con todos esos elementos lo considere y lo declare procedente. Exactamente. Y bueno, yo creo que no tenemos más preguntas. Vamos a ver, aquí no tenemos más preguntas. Bueno, a manera de conclusiones, como ya les dijimos, es importante tener esas reglas, tener esos lineamientos, tener esos procedimientos previamente establecidos. Acá en la organización tenemos una amplia experiencia apoyando a nuestros clientes en el desarrollo de esos reglamentos internos y hemos sido testigos de cómo les ha facilitado el trabajo en el área de recursos humanos el tener ese instrumento y esa herramienta a mano.
Siempre que hemos culminado estos procesos con nuestros clientes, con nuestros compañeros, con nuestros colaboradores, hemos visto que la experiencia ha sido siempre positiva, siempre positiva. Tener este instrumento, adaptarlo a las nuevas realidades, actualizarlo de vez en cuando, dependiendo de las situaciones que ocurran, para todas las personas con las que nos hemos involucrado en el apoyo, en la redacción de estos instrumentos, ha sido una experiencia sumamente positiva y por eso es que siempre le decimos, cuando vas a desarrollar tus beneficios sociales, tenlo en tu reglamento, desarrolla tus políticas internas, ten establecidos los lineamientos y las reglas de juego. Eso es una de nuestras sugerencias permanentes. ¿Por qué? Porque lo hemos visto, hemos sido testigos. Les ayuda a la sana administración de la relación, de la sana administración de recursos humanos y también legalmente, pues, los respalda a la empresa para la ejecución de cualquier situación que ocurra que esté prevista allí. Ok, perfecto. Bueno, cualquier cosa, la organización está para apoyarlo. Si tienen reglamento, quieren que se los revisen, se los revisan. Si no lo tienen, también ya saben que debe reunir. Si quieren, ustedes lo hacen y los tocan para que se los revisen. Pero como siempre, nuestra función es apoyar a una mejor gestión dentro de las organizaciones. Si no hay empresas, no hay trabajadores, no hay sindicatos, o sea, ustedes saben todo lo que pasa. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, de verdad. Bueno, ahí en el chat, Rosita nos puso, les puso nuestros teléfonos si quieren contactar con nosotros, conversar cualquier otra inquietud que tengan sobre ese tema, pues ahí está, Oh, tomen nota, pueden también seguirnos en mira, y nuestras redes también sociales. escriban si quieren, doctora, que escriban si quieren que hablemos de algún tema en particular también. Escuchamos sugerencias. Nosotros siempre estamos pensando qué interesante de abordar, qué es lo importante o interesante de abordar para nuestras charlas, nuestras conferencias. Claro que sí, aporten, acérquense a nuestras redes sociales en el Instagram, en el LinkedIn, o JDT, nos buscan por allí, o en JDT Online, nos buscan por allí y también estamos siempre publicando información que consideramos súper interesante para apoyarlos. Y muchísimas gracias doctora, de verdad que sí, siempre, bueno, tan certera, siempre tan No, chévere en estas conversaciones que me parecen súper bonitas y súper interesantes. a la orden, doctora, a la orden. De verdad que para mí siempre un placer. Un abrazo a todos desde la distancia, desde el cono sur. Muchísimas gracias a todos y bueno, ahora sí, nos vamos, estamos Chao. despidiéndonos y nos retiramos. Cualquier cosa, siempre a la orden. Chao, doctora.